Hola, soy Rodrigo Fernández, soy director y cofundador de Diez Company y también actual copropietario de la Galería Santancol en Ciudad de México. Me gustaría contarte esta historia de 18 años de trabajo que representa Diez Company. Para los que no conocen el proyecto, Diez Company es una empresa de iluminación. Nació hace 18 años, como decía, de la visión de mi socia, Gina Díez Barroso, y de un grupo de personas que lo hemos hecho posible. Nacimos como una empresa de fabricación hace todos estos años. Nacimos fabricando en México y fabricábamos en particular para una empresa en Estados Unidos que se llama Kravet, que son los líderes de las telas en el mundo. Son líderes en todo el mundo en la fabricación y creación de telas, y nos propusieron la oportunidad de hacer una colección de iluminación basada en sus colecciones y diversificar ellos a una nueva división que se llamaría Kravet Lighting. Y en ese momento, y esta es una anécdota súper interesante que nos puso en una disyuntiva como empresa, era la posibilidad de crear una empresa de fabricación, o teníamos otra propuesta con otra empresa que se iba a dedicar a solamente, nosotros nos íbamos a dedicar solamente a diseñar y ellos iban a fabricar todo, ¿no? Entonces teníamos esta decisión que tomar, y creo que nos fuimos por la decisión más complicada, que en su momento se convirtió en una curva de aprendizaje súper interesante, pero elegimos fabricar y diseñar sobre solo diseñar y cobrar royalties. Y así es como nace este proyecto, con dos personas, un escritorio, una computadora vieja y muchas ganas de hacer las cosas. El proyecto de Diez Company hoy ha evolucionado a ser un proyecto de una serie de servicios y de soluciones enfocadas al mundo de la iluminación, y que se ha posicionado además como un referente en el mundo del diseño, me atrevería a decirte que en el ámbito internacional. En 2018 creamos un proyecto con la visión que yo tenía de hacer algo que pudiera competir con las diferentes capitales de diseño de todo el mundo. Yo había tenido la oportunidad de viajar a Milán, a Nueva York, a París, y ver estas fantásticas puestas en escena que se crean en forma temporal en las semanas del diseño. Y me preguntaba por qué México no estaba listo para vivir este tipo de experiencias. Y es ahí donde creé Maison 10 Company, que es una experiencia temporal dedicada exclusivamente a la iluminación. El concepto es tomar una locación de la Ciudad de México poco conocida o de difícil acceso y transformarla en esta experiencia que en cada una de sus ediciones ha durado diferente tiempo por las condiciones del espacio, pero que fuera una experiencia exclusivamente de iluminación, que privilegiara a esta industria y que además la hiciera crecer. Si vemos los números de la iluminación en el mundo, nos daríamos cuenta de que México todavía está en pañales en esta industria y todo lo que puede crecer. Creo que desde el 2018, Diez Company, y en particular el proyecto de Maison 10 Company, ha aportado mucho a esta industria. Y creo que el concepto es muy único, tan único que hay empresas internacionales que hoy lo reconocen como uno de los eventos de iluminación más importante, pues, en todo el mundo, en la industria del diseño. Iniciamos, como te decía, en 2018 y llevamos 5 ediciones. Nos hemos mudado entre la Colonia Roma, la Colonia Juárez, la Colonia Escandón y la San Miguel Chapultepec. También para democratizar el diseño. Creo que para mí es muy importante hacerle ver a las personas o a los visitantes cómo este proyecto puede ser virtuoso para la zona en la que vive, ¿no? Y cómo los habitantes de la colonia o los negocios de la colonia se pueden ver beneficiados de una exposición de esta magnitud. Es un proyecto que ha ido creciendo en escala, que ha ido creciendo en impacto, que ha ido creciendo en presencia en medios también, y que se ha convertido no solo en ese Instagram moment que todos esperan ansiosos cada año, sino en esta oportunidad de profesionalizar al gremio y de darle un foro de una gran calidad y sobre todo de una gran originalidad. Creo que uno de los retos más importantes que hoy tengo como creador de este concepto es el siempre ser original, ¿no? Y podría resultar quizás una actividad desgastante, ¿no? Esta idea de siempre ser diferente, esta idea de siempre estar innovando, esta idea de que siempre pueda sorprender al público, pero para mí resulta una cosa casi adictiva, ¿no? Creo que en estas ediciones que he ido creando desde
la fiesta en la alberca, hasta la iglesia reimaginada, pues creo que cada una de ellas ha representado un reto importante para mí y sobre todo me ha dado la oportunidad también de conocer a gente increíble en el camino, desde colaboraciones importantes con empresas textiles como Artel o empresas de pintura como Comex, hasta la colaboración más reciente que fue con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, pues se ha abierto un universo importantísimo a la iluminación y a cómo afecta la iluminación a diferentes industrias, ¿no? Y cómo podemos hablar de luz cuando hablamos de arte, cómo podemos hablar de luz cuando hablamos de textiles, cómo podemos hablar de luz cuando hablamos de pintura o de productos para pintar, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que Maison 10 tenga este prestigio y este posicionamiento ya en el mercado y sobre todo en el gremio, ¿no? En la industria del diseño en México. Creo que cada año esperan esta fecha con ansias y se ha vuelto un compromiso. Creo que para mí es un compromiso el seguir creando este tipo de experiencias. Es un compromiso el poder sorprender a la audiencia una vez más. Y bueno, hoy estoy súper comprometido con este proyecto y con la posibilidad de hacer que suceda en sus próximas ediciones. Estamos creando la sexta edición de Maison 10 Company. Va a existir en un periodo de tiempo un poquito más corto, pero también la naturaleza de la locación es muy especial y creo que puede también romper paradigmas sobre lo que ya habíamos hecho. Eh, Creo que el proyecto de Maison 10 propone un discurso muy distinto al de otras plataformas de diseño y creo que eso es lo que lo ha hecho diferente. Y cuando hablamos de iluminación, podemos hablar también de este tipo de experiencias efímeras, podemos hablar de una convocatoria hacia los mejores exponentes del mundo, ¿no? Me sucedió una anécdota curiosa el otro día que tuve la oportunidad de ir a la Feria de Milán y me detuvo una persona en el metro y me dijo, tú eres la persona que hace una exposición increíble de diseño en México, ¿no? Y la verdad es que a esta persona no la conocía, pero me dio mucha satisfacción saber que hay alguien que está viendo lo que hacemos, ¿no? Y cómo lo hacemos y que tenga este impacto, ¿no? Y creo que ese impacto internacional es lo que hoy nos alimenta como empresa para seguir haciendo este tipo de cosas. Y también nos ha impulsado a hacer otras iniciativas, ¿no? En el espacio en el que estamos hoy es una galería que se llama Galería Santancol. Santancol es una editora de producto de Barcelona. Eh, Tomamos la decisión, nos atrevimos, digamos, a traer este concepto a México. Existe ya la Galería Santancol de Barcelona, la Galería Santancol de Nueva York y hoy en la Ciudad de México. Y para mí es súper satisfactorio saber que hoy la Ciudad de México está lista para vivir este tipo de propuestas, ¿no? Siempre en mis posts de Instagram siempre pongo hashtag This is Mexico City, porque realmente creo que la Ciudad de México es multicultural, es vibrante, tiene una oferta impresionante de gastronomía, de arte, de diseño, y queremos seguir aportando a que la ciudad tenga este tipo de experiencias, y qué mejor que hacerlo de la mano de empresas que son súper profesionales y que además cuentan una historia, ¿no? Creo que el legado cultural que tienen los objetos de Santancol es muy relevante. Y hoy, bueno, sucede también como una galería de arte en la que por primera vez 10 Company cambia o agrega una categoría a su oferta donde no solo es la iluminación, sino aquello que queremos iluminar, ¿no? Y eso para mí, con la gran pasión que tengo por el arte y por la iluminación, me ha dado la oportunidad pues de juntar estas dos pasiones y de hacer que un solo proyecto nos lleve de la mano por estos dos caminos. Lo que ven aquí son obras de diferentes artistas, en particular esta exposición es del artista catalán Marcos Isamat, y bueno, es un proyecto que además es un producto muy particular, lo que nosotros llamamos neoseries, son reproducciones de obras originales, pero están creadas con una calidad impresionante y eso hace que permitan el acceso a proyectos grandes, ¿no? Yo esto lo veo habitando en hoteles, en espacios donde se necesita una obra de arte, pero que quizás el presupuesto no es tan grande, ¿no? Y esto abre una oportunidad y una ventana a la democratización del arte y sobre todo al que más gente pueda tener acceso a obras de un buen nivel y de artistas muy reconocidos.
Creo que el proyecto de 10 Company se ha consolidado en los últimos años para ofrecer muchos servicios. Hoy damos, desde nuestra historia, ¿no?, el servicio de fabricación a la medida. Seguimos creyendo en esta parte de fabricación en México. Diseñamos para diferentes proyectos, pero también para otros diseñadores. Hay diseñadores de interiores con los que fabrican ellos fabrican con nosotros su propia línea de iluminación, como Gloria Cortina, por ejemplo, o Fisher Weisman en San Miguel de Allende. Hay diferentes diseñadores que se han acercado a nosotros por nuestras capacidades de fabricación, y eso lo seguimos y lo seguiremos haciendo porque además pues representa el corazón de 10 y la forma en la que nació esta empresa. Y después pues está toda esta parte de representación de marcas, que así como existe Santancol, existen muchas otras. Trabajamos con las mejores empresas de iluminación del mundo y hoy nos reconocen justamente por esta capacidad o esta posibilidad que hoy tenemos de poder ofrecer un abanico enorme de posibilidades a los clientes y sobre todo de darles la certeza de que el producto está certificado bajo los más altos estándares de calidad para México, que cumple con la certificación y normativa que requiere este país y sobre todo que va a funcionar en el tiempo y en el proyecto en lo que necesite, ¿no?, en un tema de calidad y durabilidad. Y tenemos una división nueva que se llama 10 Architectural, que está enfocada a la iluminación arquitectónica. Creo que siempre nos han reconocido como esta empresa de iluminación decorativa y hoy abrimos esta división para que la gente sepa que también somos diseñadores de iluminación, que tenemos profesionales dentro de la empresa dedicados a la iluminación arquitectónica y cómo la arquitectura se puede ver privilegiada mediante este tipo de equipos, ¿no? Y sobre todo de que nuestro equipo puede darles el mejor servicio en diseño de iluminación. Creo que esa primera idea o esa primera decisión que tomamos hace 18 años de permanecer como un fabricante y un distribuidor de iluminación fue la acertada, ¿no? Quizás en ese momento no pensábamos que esa era la mejor decisión y cada diseñador tiene quizás un sueño diferente, ¿no? Yo siempre digo que hay dos tipos de proyectos, ¿no? Dos tipos de caminos. Siempre existe el hombre o la mujer de tu vida o el hombre o la mujer de tus sueños. Y para mí 10 Company hoy representa el proyecto de mi vida, más que el de mis sueños, ¿no? Quizás en mis sueños tenía alguna idea en mis inicios, pero creo que hoy para mí 10 Company es justo ese proyecto. Mucho más real, mucho más apasionante y mucho más sensible de lo que yo creía en mis sueños, ¿no? Creo que la vida te va enseñando ese tipo de cosas y creo que cuando creces para darle oportunidad también a un equipo, hoy somos un equipo de 40 personas, nacimos siendo un equipo de 2 personas con un escritorio y una computadora vieja y creo que hoy esa satisfacción de darle trabajo a otras personas también que hacen posible y que materializan este tipo de proyectos, pues se vuelve una cosa muy, muy satisfactoria. Creo que el poder crear, el poder dar empleo, el poder decir que es un proyecto que está hecho en México, porque al final está hecho en México, también es muy satisfactorio para mi socio y para mí. Y creo que 10 Company tiene todavía mucho que decir, ¿no? Y mucho de qué hablar. Creo que es una empresa que sigue imponiendo tendencia, que aparece en los mejores proyectos de interiorismo, que está en todos los hoteles de México y que pretende posicionarse como la mejor empresa de iluminación de Latinoamérica. Creo que este recorrido o este camino que hemos seguido tiene que ver justo con tenacidad, con esfuerzo, con trabajar todos los días, con ser original, ¿no? Y hablaba de este cansancio de permanecer original y que para mí representa más que algo agotador, algo muy emocionante, ¿no? Cada día hay una oportunidad nueva de sorprender, cada día hay una oportunidad de hacerlo mejor. Y hablamos de servicio, hablamos de calidad, hablamos de experiencia del cliente. Y eso es lo que nos mantiene, ¿no? Al final del día existimos porque nuestros clientes son fieles a nosotros y porque han creído en este proyecto y por la oportunidad que hoy tenemos de ser diferentes y ser originales. Entonces, ese es Maison 10, eso es 10 Company y seguramente muchas cosas más en el futuro. Algo que siempre dice mi socia y tiene mucha razón es que hay que saber escoger bien a tus socios. Y eso es súper importante. Yo creo que
una de las razones por las que 10 es exitoso es por el tipo de sociedad que tenemos y sobre todo por esa libertad que existe y de respeto además, de entender lo que aporta cada uno, ¿no? En el caso de Gina, pues obviamente es una mujer admirable en el mundo empresarial, que además ha tenido una visión muy grande en el tema de la educación, en la igualdad de género, en el mundo empresarial en general, pero sobre todo también me ha dado la libertad de crear y de hacer que este proyecto vaya hacia donde yo he querido que vaya, ¿no? En ese destino, en esa dirección. Y creo que eso es súper importante para que un proyecto sea exitoso, ¿no? El tener un buen socio que te apoya, que cree en ti, que va contigo hasta el final, ¿no? Y siempre dicen con el campeón hasta que pierda, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y para mí ha sido una satisfacción muy grande el poder trabajar con alguien como ella, porque sobre todo me deja trabajar y eso es maravilloso. Eh, bueno, me gustaría contarles también sobre nuestra incursión en la luz. Realmente alguien pensaría que hubo mucho análisis sobre cómo crear una empresa de iluminación y la verdad es que no, fue una categoría que elegimos un poco al azar. Si hubiéramos sabido lo que implicaba en términos de certificaciones, en términos de costos también, ¿no? En toda la parte técnica que involucraba y sobre todo cuando empezamos a exportar a Estados Unidos, quizás si lo hubiéramos pensado bien no lo hubiéramos hecho. Pero bueno, nos adentramos, aprendimos y creo que es una categoría que tiene muchas complejidad, por eso también creo que hay pocas empresas haciendo iluminación. Pero creo que cuando te vuelves experto en algo, la gente te respeta y eso para mí es súper importante. La gente me habla mucho de abrir el proyecto a muchas otras categorías y me niego de hacerlo justamente porque creo que cuando empiezas a vender de todo, pues, o a ofrecer muchas categorías de producto, ya no eres un especialista y para mí es súper importante que la gente reconozca a 10 Company como el especialista en iluminación y como aquella empresa que puede asesorarte desde la parte técnica, desde la parte de diseño, desde la parte emocional también y crear un proyecto virtuoso, ¿no? Y para mí eso es lo más importante y que se nos siga reconociendo como especialistas en el gremio y en la iluminación, ¿no? En México. Muchas veces me preguntan cómo siendo diseñador industrial soy empresario y les digo que al final del día pues he ido aprendiendo muchas cosas, ¿no? Había muchas cosas que yo no sabía, que la vida me ha puesto en el camino, sobre todo para entender que sí se puede ser creativo y hablar de números, que sí se puede ser creativo y dirigir un proyecto, que sí se puede ser creativo y entender un estado financiero. Y eso para mí también ha sido muy satisfactorio y es algo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, no solo junto a Gina, sino junto a asesores muy importantes que tenemos, que nos dan y me han dado muchas herramientas justamente para el tema empresarial. Y creo que esta parte de ser diseñador no la tengo tan olvidada, ¿no? Al final del día sí soy pues el director de este proyecto, pero también creo que soy la mente creativa del proyecto y tengo estos momentos, ¿no? Donde me permito cada año ser creativo. Y eso es súper importante también para pues para mantener viva mi llama creativa y para no perderme en el día a día rutinario de la empresa. Uno de los momentos en los que puedo ser creativo definitivamente es Mesón 10, porque me da esta oportunidad en la que soy el cliente y no tengo que quedar bien con nadie y me da esta libertad, ¿no? Creativa y muy importante. Y también después hay otro tipo de iniciativas donde me han invitado a colaborar. En particular con Comex tenemos una relación muy importante y ha sido un gran promotor del proyecto de Mesón 10. Y he tenido la oportunidad de formar parte de su grupo de creativos de Comex Color Life Trends. Ellos tienen un programa de color muy interesante en el que invitan a un grupo de creativos a algún lugar de México. En la última edición que yo pude participar estuvimos en Manzanillo, en el nuevo Four Seasons, y es unos días de inmersión, de encerrarnos y de hablar cada una de nuestras industrias y de cómo el color afecta positivamente a cada una de nuestras industrias, ¿no? En mi caso, pues la iluminación es muy importante para el tema del color y pude aportar desde ese lugar al proyecto de Color Life Trends
Pero bueno, en el grupo era súper diverso, había historiadores, había artesanos, había cocineros, había un mundo de profesiones que además aportan muchísimo y también te enseñan mucho, ¿no? Yo creo que ese tipo de experiencias te hacen apreciar a la industria desde otro lugar y te hacen también entender el color desde un lugar muy diferente. Y es de ahí donde nace el rojo del que todo el mundo habla, el rojo ardiente de la iglesia de Maison 10 de la última edición. Realmente tiene que ver con que de ahí sale este color y fue un pretexto también para aplicarlo en esta capilla ardiente imaginaria que creamos en la San Miguel Chapultepec. Creo que en este afán de seguir innovando y de seguir siendo originales, uno de los retos que hoy me he impuesto es el de ya crear formalmente un showroom permanente. Esto verá la luz el próximo año seguramente. Estamos creando el showroom más grande de iluminación en toda Latinoamérica, que además va a ser un centro de experiencia. Queremos que la gente hable de iluminación, entienda de iluminación en este espacio, que se puedan hacer pruebas, que las podamos hacer pruebas de hotelería también. Queremos que sea un espacio vivo y dinámico, muy diferente a las experiencias de Maison 10. Este será un espacio de trabajo profesional dedicado exclusivamente a la especificación. Y Maison 10 seguirá viviendo, pero vivirá en una forma mucho más temporal. Esto creo que nos va a dar también la oportunidad de ser irreverentes o más irreverentes de lo que ya somos. Nos dará la oportunidad de explorar nuevas locaciones, de buscar locaciones con una temporalidad mucho más corta que representen un desafío mucho más grande, de hacer colaboraciones fuera de la Ciudad de México, de abrir, por ejemplo, o de hacer un Maison 10 en alguna ciudad fuera de aquí y que nos permita abrirnos a nuevas audiencias. Yo creo que lo importante es seguir hablando de iluminación, seguir hablándole a la gente acerca de iluminación. Y creo que hemos tenido un recorrido muy interesante. Tenemos además una revista que se llama The Light Report. Es una de las únicas revistas especializada en iluminación. Tiene una distribución controlada, pero bueno, yo soy esta persona poco conforme con las cosas que existen y cuando no existen decido crearlas. En este caso no veíamos una revista que tuviera un enfoque tan especializado y como no existía decidimos hacerla. Y tenemos además un blog que es uno de los únicos blogs en Latinoamérica dedicados a la iluminación. Hacemos una noticia diaria y eso, bueno, pues nos ha permitido hablar de luz en diferentes temas, de creadores, de autores, de eventos, de productos nuevos, de ferias, de lanzamientos y nos permite, bueno, obviamente vivir en el mundo digital y en lo que hoy requiere nuestras audiencias. Y además, bueno, lo mismo sucedió con Maison 10, ¿no? Yo creo que no existía un evento en el que estuviera cómodo y como no existía, decidimos crearlo. Creo que ese es el siguiente reto para 10 Company, ese es el reto más vigente que hoy tenemos, seguramente existirán otros en el futuro. Y bueno, espero que sigamos siendo referente en el mundo de la iluminación. Es una industria apasionante y los invito pues a que nos sigan en todas nuestras redes, en @10company, en mis redes, @roferbar, en thelightreport.mx, 10company.mx y sigan a Amazing Speakers.